Me mudé a este vecindario hace unos 4 años. Era la primera vez que compraba una casa propia, y honestamente, sentía que ya era hora. Había estado alquilando apartamentos pequeños en la ciudad durante toda mi veintena, lidiando con el ruido constante, el tráfico y esa sensación de claustrofobia que te da vivir rodeado de cemento. Así que cuando encontré esta propiedad en las afueras, sentí que era el destino. No soy exactamente una persona antisocial, pero la idea de tener un jardín, de no compartir paredes con nadie y de tener un poco de silencio, me resultaba increíblemente atractiva. La casa estaba en una calle sin salida, una de esas urbanizaciones antiguas donde los árboles son altos y las casas tienen carácter, separadas por cercas de madera y arbustos densos. Todo parecía perfecto. Durante el primer año, la vida fue tranquila, casi idílica. Trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo, cuidaba del jardín y disfrutaba de la soledad. Mis interacciones con los vecinos eran mínimas. Un saludo con la mano desde el coche, algún comentario sobre el clima al recoger el correo, nada profundo. Así es como me gustaba. La casa de al lado, la que estaba a mi derecha, pertenecía a un hombre llamado Arthur. Arthur era un tipo mayor, quizás de unos 60 años, con el cabello gris siempre peinado hacia atrás y una postura rígida, casi militar. Al principio, parecía el vecino ideal. Mantenía su césped impecable, nunca hacía fiestas ruidosas y siempre sonreía de esa manera educada pero distante cuando nos cruzábamos. Sin embargo, había algo en él que siempre me pareció un poco fuera de lugar. Algo que no podía definir en ese momento. Quizás era la forma en que se quedaba parado en su porche por las noches, completamente inmóvil, mirando hacia la calle vacía, o tal vez era el hecho de que nunca, en todo el tiempo que vivía allí, vi a nadie visitarlo. Ni familiares, ni amigos, ni repartidores de comida. Solo Arthur y su casa silenciosa. Todo cambió un martes de noviembre. Recuerdo que había estado lloviendo durante 3 días seguidos, una de esas lluvias frías y constantes que convierten todo en barro y hacen que el día parezca noche a las 3 de la tarde. Yo estaba en la cocina, preparándome un café y mirando por la ventana que daba al patio trasero. Mi patio y el de Arthur estaban separados por una cerca de madera de casi 2 metros, pero había un pequeño hueco entre 2 tablones, justo a la altura de mis ojos, que se había podrido con el tiempo. Normalmente no prestaba atención, pero ese día noté movimiento. A pesar de la lluvia torrencial, Arthur estaba en su jardín. Llevaba un impermeable amarillo brillante que destacaba contra el gris del cielo, y estaba cavando. No era jardinería normal. Estaba cavando con una intensidad frenética, hundiendo la pala en el barro y arrojando la tierra sobre su hombro con una fuerza que no parecía propia de un hombre de su edad. Me quedé observando, con la taza de café caliente en la mano, sintiendo una mezcla de curiosidad y extrañeza. ¿Quién se pone a cavar un agujero en medio de una tormenta? Lo observé durante unos 10 minutos. El agujero ya era profundo, le llegaba casi a las rodillas. De repente, se detuvo. Se quedó quieto, con la pala en la mano, y giró la cabeza lentamente hacia mi ventana. Me agaché instintivamente, escondiéndome debajo del marco de la ventana, con el corazón latiéndome en la garganta. No sé por qué me escondí. No estaba haciendo nada malo. Estaba en mi propia cocina, pero la forma en que giró la cabeza, como un depredador que detecta movimiento, me heló la sangre. Me quedé allí, agachado en el suelo de mi cocina, escuchando el sonido de la lluvia golpeando el cristal, esperando. Esperé unos 5 minutos, sintiéndome ridículo, antes de atreverme a levantar la cabeza y mirar de nuevo. Arthur ya no estaba. El agujero en el jardín había sido rellenado de nuevo, la tierra aplanada, como si nada hubiera pasado. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía ese impermeable amarillo y la forma mecánica, casi violenta, en que usaba la pala. Alrededor de las 2 de la mañana me despertó un sonido. Era un golpe sordo, rítmico, que venía de algún lugar cercano. Me senté en la cama, aguzando el oído en la oscuridad. Thump, thump, thump. Sonaba como si alguien estuviera golpeando algo pesado contra una pared. Me di cuenta de que el sonido venía de afuera, del lado de la casa que daba a la propiedad de Arthur. Me levanté, caminé descalzo hasta la ventana de mi habitación y deslicé la cortina solo 1 centímetro. La casa de Arthur estaba oscura, excepto por una luz tenue que venía del sótano.
La ventana del sótano estaba a nivel del suelo, medio oculta por unos arbustos, pero podía ver el resplandor. Y entonces vi la sombra. Una silueta se movía de un lado a otro frente a esa pequeña ventana, bloqueando la luz intermitentemente. Lo que me asustó no fue la sombra en sí, sino lo que llevaba. Parecía estar arrastrando algo grande, algo pesado y flácido. Me convencí a mí mismo de que estaba viendo cosas, que la falta de sueño y la tormenta me estaban jugando una mala pasada. Volví a la cama. Me cubrí la cabeza con la almohada y traté de ignorar la sensación de inquietud que se había instalado en mi estómago. Al día siguiente, el sol salió y todo parecía normal. Arthur estaba en su porche, leyendo el periódico como si nada. Cuando salí para ir al trabajo, me saludó con la mano. «Buenos días, vecino», dijo con su voz rasposa. «Vaya tormenta la de anoche, ¿eh?» Asentí, forzando una sonrisa, y me metí en mi coche lo más rápido posible. Durante las siguientes semanas, empecé a notar más cosas, olores extraños que venían de su casa cuando el viento soplaba en mi dirección. Un olor químico, acre, como cloro mezclado con algo dulce y podrido. También noté que Arthur salía de casa a horas extrañas, siempre de madrugada, conduciendo su vieja furgoneta y regresando horas después con la parte trasera cargada de bolsas negras de basura. La situación llegó a su punto crítico un viernes por la noche. Había llegado a casa tarde del trabajo, agotado, y solo quería cenar y ver algo de televisión. Estaba en el sofá cuando escuché un golpe en mi puerta principal. Miré el reloj. Eran casi las 10 de la noche. Nadie venía a mi casa a esa hora. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Era Arthur. Estaba parado bajo la luz del porche, sonriendo, pero sus ojos estaban completamente vacíos. No parpadeaba. Tenía una botella de vino en la mano. «Solo quería traerte esto», dijo a través de la puerta cerrada. Como disculpa por el ruido de la otra noche, estaba haciendo unas reparaciones en el sótano. No abrí la puerta. Algo en mi instinto, esa voz primitiva que te dice que corras, me gritaba que no quitara el seguro. «Gracias, Arthur», le grité. «Déjalo en el felpudo, lo recogeré mañana. Ya estoy en la cama». Hubo un silencio largo, demasiado largo. Pude ver por la mirilla cómo su sonrisa se desvanecía lentamente, transformándose en una expresión de pura ira fría. No se movió. No dejó la botella. Simplemente se quedó allí, mirando fijamente la mirilla, como si supiera que yo estaba al otro lado, conteniendo la respiración. Después de lo que pareció una eternidad, se dio la vuelta y caminó de regreso a su casa, llevándose la botella. Esa noche llamé a la policía. Les dije que había escuchado gritos, una mentira, pero necesitaba que vinieran. Cuando la patrulla llegó, Arthur no abrió la puerta. Tuvieron que derribarla. Lo que encontraron en ese sótano todavía me persigue. No voy a entrar en detalles gráficos, pero las reparaciones que Arthur estaba haciendo implicaban la construcción de celdas insonorizadas. Y lo que había estado enterrando en el jardín no eran plantas. Resultó que Arthur había estado viviendo bajo una identidad falsa durante décadas. Era buscado en 3 estados diferentes. Lo más aterrador es que, cuando la policía revisó su casa, encontraron un plano de mi casa sobre su mesa de trabajo, con notas detalladas sobre mis horarios, mis rutinas y las cerraduras de mis puertas. Si hubiera abierto la puerta esa noche para aceptar el vino, no estaría contando esto ahora. Todavía vivo en la misma casa, pero he instalado cámaras de seguridad en cada esquina y duermo con una pistola en la mesita de noche. Nunca se sabe quién vive realmente al lado. Esto sucedió el invierno pasado, y todavía me cuesta hablar de ello sin que me tiemblen las manos. Vivo en un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad, un lugar moderno, con seguridad en la entrada y vecinos que son en su mayoría jóvenes profesionales. Es el tipo de lugar donde te sientes seguro, donde asumes que hay tantas personas alrededor que nada malo puede pasar desapercibido. Mi apartamento está en el 5º piso, al final de un largo pasillo. Mi vecina de enfrente, una mujer llamada Sara, siempre pareció encantadora. Tenía unos 30 años, trabajaba en marketing, siempre vestía bien y olía a perfume caro. Nos hicimos amigos casuales,
del tipo que se presta azúcar o se recoge el correo cuando el otro está de viaje. Una noche de diciembre, hubo un corte de energía masivo en el edificio debido a una tormenta de nieve. Todo quedó en completa oscuridad. Las luces de emergencia en los pasillos parpadeaban con una luz tenue y fantasmal. Yo estaba en mi apartamento, encendiendo velas y tratando de mantener la calma, cuando escuché un rasguño en mi puerta. No era un golpe, era un rasguño, como si alguien estuviera pasando las uñas lentamente por la madera. Me acerqué y pregunté quién era. «Mark, ¿estás ahí?» Era la voz de Sara. Sonaba aterrorizada. «Por favor, déjame entrar. Hay alguien en mi apartamento. Creo que alguien entró cuando se fue la luz». Mi primer instinto fue abrir la puerta inmediatamente. Era mi amiga. Estaba en peligro. Quité el seguro y puse la mano en el pomo. Pero entonces, algo me detuvo. Había algo en su tono de voz. No sonaba sin aliento, como alguien que acaba de correr por su vida. Sonaba controlada, demasiado articulada. Y el rasguño en la puerta continuaba, incluso mientras ella hablaba, un sonido rítmico y deliberado. Miré por la mirilla. La luz de emergencia del pasillo parpadeaba, pero pude verla. Sara estaba parada allí, con la cabeza gacha, el cabello cubriéndole la cara. Tenía una mano apoyada en la puerta, rascando la madera con las uñas, y en la otra mano, escondida detrás de su espalda, sostenía algo metálico que brillaba con la luz intermitente. «Sara, voy a llamar a la policía», le dije, tratando de que mi voz no temblara. «Vete a las escaleras de emergencia, allí estarás segura». Ella dejó de rascar. Levantó la cabeza lentamente y me miró a través de la mirilla. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y tenía una sonrisa que no era humana. Era una mueca tensa, mostrando demasiados dientes. «No quiero ir a las escaleras, Mark. Quiero entrar. Hace frío aquí fuera». Su voz había cambiado. Ya no era la voz dulce de mi vecina. Era grave, gutural. Empezó a golpear la puerta, ya no rascando, sino golpeando con todo su cuerpo. «Ábreme. Sé que estás ahí solo. Ábreme». Retrocedí, tropezando con mis propios pies, y corrí a buscar mi teléfono para llamar al 911. Mientras hablaba con la operadora, los golpes se volvieron ensordecedores. Podía escuchar la madera astillándose. Ella gritaba cosas incoherentes, insultos, amenazas. Y luego, de repente, se ponía a llorar y a suplicar ayuda con esa voz falsa de antes, como si estuviera interpretando un papel para alguien que pudiera estar escuchando. Fue una tortura psicológica. Pasaron 20 minutos antes de que la policía pudiera subir las escaleras, ya que los ascensores no funcionaban. Cuando llegaron, la encontraron sentada en el pasillo, frente a mi puerta, completamente tranquila, limpiándose la sangre de los nudillos. Resultó que Sara había tenido un brote psicótico, inducido por una mezcla de medicamentos y una condición no diagnosticada. Pero lo que la policía encontró en su apartamento fue lo que realmente me horrorizó. Las paredes estaban cubiertas de fotos mías. Fotos tomadas desde la calle. Fotos tomadas a través de mi ventana con un teleobjetivo. Fotos de mí durmiendo. Había hecho un agujero diminuto en la pared que compartíamos, detrás de un espejo en su salón. Y había estado observándome durante meses. Sabía todo sobre mí. Sabía mis rutinas, mis miedos, mis horarios. Esa noche, con el apagón, decidió que era el momento de estar juntos. Me mudé 2 días después. Rompí mi contrato de alquiler. Perdí mi depósito. No me importó. Ahora vivo en una casa pequeña, lejos de la ciudad, y reviso las paredes cada semana buscando agujeros. La última historia que tengo para contar es quizás la más inquietante porque no tiene una resolución clara como las otras. Ocurrió hace unos años, cuando vivía en una zona rural de Tennessee. Había alquilado una cabaña pequeña para pasar el verano escribiendo. La propiedad era grande, rodeada de bosque, y el vecino más cercano estaba a casi 1 kilómetro de distancia, al otro lado de un campo de maíz que parecía extenderse infinitamente. El vecino era un hombre llamado Elías. Lo conocí el primer día cuando vino a presentarse. Era un hombre enorme, con manos como palas y una barba tupida que le cubría la mitad de la cara. Parecía amable, un poco tosco, pero inofensivo. Me trajo un frasco de miel casera y me dijo que si necesitaba algo,
Solo tenía que cruzar el campo y tocar su campana. Durante el primer mes, todo fue tranquilo. Elías venía de vez en cuando a traerme verduras de su huerto o simplemente a charlar. Me contaba historias sobre el valle, sobre la gente que había vivido allí antes, historias locales. Pero había algo en la forma en que hablaba del pasado que me erizaba la piel. Siempre hablaba de la gente en tiempo pasado, como si todos se hubieran ido o desaparecido. Los Miller vivían en esa colina, buena gente, se fueron rápido, decía. La chica Johnson vivía en tu cabaña, una pena lo que le pasó. Se mudó de la noche a la mañana. Siempre eran historias de partidas abruptas. Una tarde de julio, el calor era insoportable. Decidí dar un paseo por el bosque que bordeaba nuestras propiedades para buscar un poco de sombra. Caminé más lejos de lo habitual y terminé cerca del límite de la propiedad de Elías. Había un viejo granero en su terreno, una estructura que parecía a punto de colapsar. La puerta estaba entreabierta y, impulsado por una curiosidad estúpida, me acerqué. El olor me golpeó antes de llegar a la puerta. No era un olor a muerte, exactamente. Era un olor a viejo, a humedad y a cuero. Me asomé por la rendija de la puerta. El interior estaba oscuro, pero los rayos de sol que se filtraban por las tablas podridas iluminaban el centro del granero. Había filas y filas de maniquíes, docenas de ellos. Viejos maniquíes de tienda, de esos que parecen demasiado realistas, vestidos con ropa de diferentes épocas. Estaban dispuestos en círculo, como si estuvieran en una reunión, pero lo que me hizo retroceder, con el corazón golpeándome las costillas, fue que algunos de ellos no tenían caras de plástico. Tenían fotos pegadas, fotos de personas reales. Y reconocí una. Era una foto mía. Una foto que me habían tomado en el pueblo, comprando comida granulada y borrosa, pegada con cinta adhesiva en la cara de un maniquí vestido con una camisa que se parecía mucho a una que yo tenía. Salí corriendo de allí. Corrí a través del bosque, sin importarme el ruido que hacía, hasta llegar a mi cabaña. Cerré todas las puertas y ventanas. Estaba haciendo las maletas, listo para irme en ese mismo instante, cuando escuché el sonido de un motor diésel acercándose por el camino de tierra. Era la camioneta de Elías. Se detuvo frente a mi porche. Lo vi bajarse a través de las cortinas. Caminó lentamente hasta la puerta y tocó. Toc, toc, toc. 3 golpes secos. No contesté. Me quedé paralizado en el salón, con las llaves del coche en la mano, rezando para que se fuera. «Sé que viste mi colección, hijo», dijo su voz a través de la puerta. No sonaba enojado. Sonaba triste. Es solo para no sentirme solo. Todos se van. Todos siempre se van. Esperó un momento. «No te vayas todavía. La cena está lista». Escuché sus pasos pesados alejarse del porche, pero no escuché el motor de la camioneta arrancar. Esperé 1 hora, 2 horas. El sol se puso. Finalmente, me armé de valor. Salí corriendo hacia mi coche. Arranqué y salí disparado de allí, derrapando por el camino de tierra. Mientras pasaba por el campo de maíz, miré hacia el granero de Elías. Había luz dentro, y pude jurar, aunque íbamos a gran velocidad, que vi a los maniquíes, moviéndose, o tal vez era solo Elías moviéndolos, preparándolos para algo. Nunca volví a recoger mis cosas. Le pagué al propietario por los muebles y rompí el contrato por teléfono. Meses después, busqué noticias sobre Elías. No encontré nada sobre crímenes, pero sí un obituario antiguo de su esposa e hijos, que habían muerto en un incendio hace 20 años. Un incendio en ese mismo granero. La gente del pueblo decía que Elías nunca había sido el mismo, que hablaba con ellos por las noches. Supongo que cuando se dio cuenta de que no le contestaban, empezó a buscar nuevos amigos. Y cuando los amigos reales se iban, bueno, él encontraba formas de hacer que se quedaran. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado esa noche a cenar. Si ahora sería uno más en ese círculo en el granero, vistiendo mi propia ropa, escuchando eternamente las historias de Elías. Es un pensamiento que me asalta cada vez que conduzco por una carretera rural y veo una granja solitaria a lo lejos. Aprendí una lección valiosa. La soledad es adictiva para algunos, pero para otros es una jaula que necesita ser llenada.
cueste lo que cueste. Hace poco me mudé a una ciudad más grande, pensando que el anonimato de la multitud me protegería. Pero la semana pasada encontré una nota debajo de mi puerta. No tenía sello ni remitente, solo decía: «Bienvenido al edificio. Te ves muy bien durmiendo». Ahora duermo con la luz encendida y una silla trabada bajo el pomo de la puerta, porque no importa a dónde vayas, siempre tendrás vecinos, y nunca sabes realmente quiénes son hasta que es demasiado tarde. Aquí tienes la continuación del guión, manteniendo rigurosamente la fórmula de estructura, ritmo, tono y estilo de puntuación del texto de referencia. Tengo que hacer una pausa aquí antes de contar lo siguiente. Me cuesta incluso escribirlo, porque durante años me he convencido a mí mismo de que todo fue producto del estrés y la privación de sueño. Pero después de escuchar lo que le pasó a ese esquiador, empiezo a dudar de mi propia cordura. Esto sucedió en el verano de 2019. Trabajaba como vigilante de incendios en una torre remota en el Bosque Nacional de Bitterroot, en Montana. Para los que no lo sepan, es un trabajo extremadamente solitario. Vives en una caja de cristal de 4 metros cuadrados a 30 metros de altura, con una vista de 360 grados de nada más que árboles y montañas. No hay internet. La cobertura del móvil es inexistente y tu único contacto con el mundo exterior es una radio de onda corta. A mí me encantaba. Siempre he sido una persona introvertida, y la idea de que me pagaran por leer libros y mirar el horizonte buscando humo me parecía el paraíso. Las primeras semanas fueron idílicas. Establecí una rutina: despertarme con el amanecer, hacer café, reportar por radio a la base, y luego pasar el día escaneando el bosque con los prismáticos. El silencio allí arriba es absoluto. No es como el silencio de una habitación vacía. Es un silencio pesado, casi geológico. A veces escuchas el viento silbando a través de la estructura de acero de la torre, o el crujido de la madera cuando cambia la temperatura, pero eso es todo. Hasta esa noche de julio. Había habido una tormenta seca 2 días antes, así que estábamos en alerta máxima por posibles rayos latentes que pudieran iniciar un fuego. Eran cerca de las 2:00 a.m., y yo no podía dormir. El viento había amainado por completo, lo cual era raro a esa altitud. Estaba tumbado en mi catre mirando las estrellas a través de las ventanas cuando escuché algo que hizo que se me helara la sangre. Era el sonido inconfundible de una bota golpeando el primer escalón de metal en la base de la torre. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Mi cerebro trató desesperadamente de buscar una explicación racional. Quizás era un oso golpeando la estructura, o un alce. Pero entonces escuché el segundo paso, y el tercero. Era un ritmo claro, bipedal y pesado. Clank, pausa, clank, pausa. Alguien estaba subiendo las escaleras. El problema es que la torre estaba a kilómetros de cualquier carretera transitable. Llegar ahí de noche, sin linterna, a través del bosque denso, era casi un suicidio. Me levanté del catre lo más silenciosamente posible y me arrastré hasta el borde de la plataforma, tratando de mirar hacia abajo a través de la pasarela de rejilla que rodea la cabina. La luna estaba en cuarto creciente, así que no había mucha luz, pero pude ver una silueta oscura ascendiendo lentamente. Estaba ya a mitad de camino. Lo que más me aterró no fue que hubiera alguien ahí, sino cómo se movía. No usaba las manos para sujetarse de la barandilla. Simplemente caminaba, con los brazos colgando inertes a los costados, subiendo mecánicamente escalón por escalón. Me di cuenta de que la trampilla de acceso a la pasarela exterior no tenía cerrojo. Nunca pensé que lo necesitaría. Corrí hacia la puerta de madera de la cabina y le eché el pestillo, que era un simple gancho de metal ridículamente frágil. Apagué cualquier luz dentro de la torre, aunque supuse que ya me habían visto. Me agazapé en el rincón más alejado de la puerta, agarrando el hacha de emergencia que teníamos para romper el vidrio en caso de incendio. Los pasos continuaron. Lentos. Deliberados. No había prisa en ellos, ni fatiga. Llegaron a la plataforma superior. Escuché las botas caminar sobre la rejilla de metal, rodeando la cabina lentamente. Se detuvieron justo delante de la puerta. Vi cómo el pomo giraba lentamente. 1 vez, 2 veces. El gancho de metal vibró, pero aguantó.
Esperé que la persona gritara, que dijera, hola, soy un excursionista perdido, o necesito ayuda. Pero no hubo nada. Solo silencio y el sonido de la respiración al otro lado de la madera fina. Una respiración húmeda, rasposa, como si tuviera líquido en los pulmones. Estuvimos así durante lo que parecieron horas. Yo con el hacha en alto, temblando incontrolablemente, y esa cosa parada justo al otro lado de la puerta. Entonces, empezó a golpear el cristal. No con fuerza, sino con un ritmo suave. Tap, tap, tap. Como si estuviera probando la resistencia del vidrio. Lo hizo en cada una de las ventanas, dando la vuelta a toda la torre. Era como si estuviera buscando una entrada, o simplemente jugando conmigo. No me atreví a mirar. Mantuve la cabeza baja, rezando para que se fuera. Y de repente, alrededor de las 4:00 am, los pasos se alejaron. Escuché cómo bajaban las escaleras, con el mismo ritmo mecánico y lento. Clank, pausa, clank. Esperé hasta que el sonido desapareció por completo, y luego esperé 1 hora más antes de atreverme a levantarme. Cuando finalmente salió el sol, salí a la pasarela. No había nadie. Miré hacia abajo y no vi nada fuera de lo común. Pero cuando fui a revisar las ventanas, encontré algo que me hizo renunciar ese mismo día. En cada uno de los cristales, a una altura imposible para un humano normal sin una escalera, había marcas de grasa. Parecían huellas dactilares, pero eran demasiado largas, y había demasiadas. Como si quienquiera que hubiera estado ahí tuviera más de 5 dedos en cada mano. Bajé de esa torre esa misma mañana y nunca regresé a buscar el resto de mis cosas. Le dije a mi supervisor que había tenido una emergencia familiar. Nunca le dije la verdad a nadie. A veces, cuando estoy en mi apartamento en la ciudad y escucho a alguien subir las escaleras del edificio, me vuelve ese mismo pánico paralizante. Y tengo que recordarme a mí mismo que estoy a salvo, que hay puertas de seguridad y cámaras. Pero en el fondo, sé que si esa cosa quisiera entrar, ningún cerrojo la detendría. La siguiente historia me la contó mi hermana, que trabaja como enfermera en el turno de noche en un hospital de cuidados paliativos en Ohio. Ella es una persona muy pragmática, de esas que no creen en fantasmas ni en nada que no pueda explicarse con la ciencia médica. Por eso, cuando me contó esto, con la voz temblorosa y mirando a su alrededor como si tuviera miedo de que alguien la escuchara, le creí cada palabra. El hospital es un edificio antiguo, de esos con pasillos largos y techos altos que siempre parecen estar fríos, sin importar cuánto suban la calefacción. Su trabajo consiste básicamente en monitorear a los pacientes, administrar medicamentos para el dolor y estar allí cuando llega el final. Estaba en el ala este, que estaba casi vacía esa semana. Solo había 3 pacientes. Uno de ellos era una mujer mayor, la señora Gable, que estaba en las fases finales de demencia. La señora Gable había dejado de hablar hacía meses. Se pasaba los días mirando a la pared o durmiendo. Esa noche, alrededor de las 3:00 am, mi hermana estaba en la estación de enfermería revisando unos informes cuando escuchó la alarma de cama de la habitación 304, la de la señora Gable. La alarma suena cuando un paciente intenta levantarse sin ayuda. Mi hermana corrió hacia la habitación, pensando que la mujer podría caerse y lastimarse. Cuando llegó a la puerta, la alarma se detuvo de repente. Entró esperando encontrar a la paciente tratando de salir de la cama. Pero la señora Gable estaba profundamente dormida, arropada hasta la barbilla, exactamente como mi hermana la había dejado 1 hora antes. Revisó el monitor de signos vitales y todo estaba normal. Pensó que quizás la alarma había tenido un fallo técnico. Apagó la luz y volvió a su puesto. 20 minutos después, la alarma volvió a sonar. Esta vez, mi hermana estaba más cerca y llegó a la puerta en cuestión de segundos. De nuevo, justo antes de entrar, el sonido cesó. Y de nuevo, la mujer estaba dormida, inmóvil. Pero esta vez, mi hermana notó algo. La silla de visitas, que siempre colocan pegada a la pared bajo la televisión, estaba movida. Estaba girada hacia la cama, como si alguien hubiera estado sentado allí observando a la paciente. Mi hermana sintió un escalofrío, pero trató de racionalizarlo. Quizás la había movido ella misma antes y no lo recordaba. Colocó la silla en su sitio, revisó las conexiones de la cama y salió. Decidió dejar la puerta entornada para poder ver el interior desde el pasillo. Se sentó en la estación de enfermería,
con la vista fija en esa puerta. Todo estuvo tranquilo durante casi una hora, y entonces vio una sombra. No era una sombra proyectada por la luz del pasillo, era algo físico, oscuro y denso, que se deslizó desde el interior del baño de la habitación hacia el lado de la cama. Mi hermana se levantó de un salto y corrió hacia allá, pero se detuvo en seco antes de cruzar el umbral. La señora Gable, la mujer que no había pronunciado una palabra coherente en 6 meses, estaba sentada erguida en la cama. Tenía los ojos abiertos de par en par, mirando a la silla vacía a su lado, y estaba hablando. No balbuceaba, hablaba con claridad, con una voz que no sonaba como la suya. Decía, no, todavía no, ella me está viendo, no puedo ir si ella me ve. Mi hermana encendió la luz de golpe. La señora Gable giró la cabeza lentamente hacia ella. Su expresión era de terror puro. Luego, se desplomó hacia atrás en la almohada, inconsciente. La silla de visitas estaba una vez más girada hacia la cama. Mi hermana llamó al médico de guardia, pero cuando llegaron, la señora Gable había fallecido. Paro cardíaco. Fue rápido, y según el médico, indoloro. Pero mi hermana no podía sacarse de la cabeza lo que había visto. Después de que se llevaron el cuerpo, tuvo que limpiar la habitación. Mientras recogía las sábanas, encontró algo debajo de la cama. Era una pulsera de hospital, de esas de plástico que te ponen en la muñeca con tu nombre. Pero era antigua, el plástico estaba amarillento y quebradizo. El nombre en la pulsera era Thomas Gable. Mi hermana buscó en los archivos más tarde. Thomas Gable era el marido de la paciente. Había muerto en ese mismo hospital, en esa misma habitación, 10 años antes. Lo inquietante no es que encontrara la pulsera. Podría haberse caído de alguna caja de recuerdos que la familia hubiera traído, aunque nadie había visitado a la señora Gable en semanas. Lo inquietante es que la pulsera estaba cerrada, como si alguien se la hubiera quitado sin cortarla, o como si la muñeca que la llevaba simplemente se hubiera desvanecido. Mi hermana pidió el traslado al turno de día una semana después. Dice que la luz del sol hace que sea más difícil ver las sombras en las esquinas, pero que aún así, a veces, cuando pasa por la habitación 304, siente ese olor a tierra húmeda y flores podridas que notó esa noche justo antes de que la señora Gable muriera. Vivo en los suburbios de Chicago. Es una zona tranquila, llena de casas idénticas con céspedes perfectamente cortados y gente que saca a pasear a sus perros a las mismas horas todos los días. No es el tipo de lugar donde esperas que pase algo malo. Supongo que por eso bajé la guardia. Trabajo desde casa como programador, así que paso mucho tiempo en mi oficina, que está en el sótano. Tengo una ventana pequeña a nivel del suelo que da al patio trasero. Suelo dejarla abierta en verano para que entre algo de aire fresco. Era un martes por la tarde, alrededor de las 4:00 p.m. Estaba concentrado en el código, con los auriculares puestos, escuchando música bastante alta. De repente sentí esa sensación extraña de que no estaba solo. Me quité los auriculares y me giré. No había nadie en la habitación. Miré hacia la ventana. A través de la malla mosquitera vi un par de botas de trabajo paradas en el césped, justo delante del cristal. Me levanté de la silla, pensando que era el jardinero. Aunque normalmente vienen los jueves, a veces cambian el horario si va a llover. Me acerqué para saludar, pero antes de que pudiera decir nada, las botas se giraron y se alejaron caminando hacia la parte trasera de la casa. No le di mucha importancia. Volví al trabajo. 1 hora después, subí a la cocina para buscar agua. Mi cocina tiene una puerta corrediza de vidrio que da al patio. Mientras llenaba mi vaso, vi a un hombre parado en el centro de mi jardín. Estaba de espaldas a mí, inmóvil, mirando hacia el bosque que linda con mi propiedad. Llevaba una chaqueta de lona vieja y suce y unos pantalones vaqueros manchados de barro, y esas mismas botas. Abrí la puerta y le pregunté en voz alta si necesitaba algo. Pensé que quizás era un trabajador de la compañía eléctrica o algo así. El hombre no se giró, ni siquiera hizo un gesto de haberme oído. Salí al porche, ya un poco molesto, y le repetí la pregunta, esta vez con un tono más firme. Oiga, esta es una propiedad privada. ¿Qué está haciendo? Lentamente, muy lentamente, empezó a girar la cabeza hacia la izquierda, pero su cuerpo seguía mirando hacia el frente. Fue un movimiento antinatural, como el de un búho.
Cuando finalmente pude ver su perfil, me detuve en seco. Tenía una sonrisa, no una sonrisa amistosa, sino una mueca exagerada, demasiado ancha, que mostraba demasiados dientes, y sus ojos estaban cerrados, apretados, como si estuviera haciendo un esfuerzo enorme. Sin decir una palabra, dio un paso hacia atrás, hacia el bosque, y luego otro. No caminaba normalmente. Daba pasos largos y torpes, levantando las rodillas demasiado alto, como una marioneta manejada por alguien que no sabe cómo se mueven los humanos. Entré en la casa y cerré la puerta con llave inmediatamente. Mi corazón iba a 1000. Busqué mi teléfono para llamar a la policía, pero mientras marcaba, vi algo por el rabillo del ojo. Él estaba pegado al vidrio de la puerta corrediza. Se había movido esos 20 metros en silencio absoluto y en cuestión de segundos. Ahora tenía la cara presionada contra el cristal, aplastando la nariz y la frente, dejando un halo de vapor con su respiración. Seguía sonriendo. Seguía con los ojos cerrados. Y empezó a golpear el cristal con la frente. Tud, tud, tud. No era fuerte, pero era rítmico. Corrí al salón, agarré el teléfono fijo y me encerré en el baño de la planta baja, que no tiene ventanas. La operadora del 911 me dijo que una patrulla estaba en camino. Mientras esperaba, escuché el sonido de cristales rotos. No fue un estruendo grande, sino el sonido de alguien quitando fragmentos de vidrio del marco con cuidado. Luego, el crujido del suelo de madera de la cocina. Escuché sus pasos recorriendo la planta baja, pesados, torpes. Se detenían de vez en cuando, como si estuviera oliendo el aire o escuchando. Se acercó a la puerta del baño. Vi la sombra de sus botas bajo la rendija de la puerta. Se detuvo allí. Y empezó a hablar. No me hablaba a mí. Estaba repitiendo lo que yo había dicho en el jardín, pero con mi propia voz. Era una imitación perfecta, como una grabación, pero distorsionada, como si viniera de una radio vieja. Oiga, esta es una propiedad privada. ¿Qué está haciendo? Lo repitió una y otra vez, cada vez más rápido, hasta que las palabras se convirtieron en un zumbido ininteligible. Luego, silencio. Cuando la policía llegó, tuvieron que tirar la puerta principal abajo. Registraron toda la casa. No había nadie. La puerta corrediza de la cocina estaba rota, y había barro en el suelo, pero las huellas se detenían en mitad del salón. No había huellas de salida. Es como si se hubiera evaporado allí mismo. Nunca encontraron al hombre. Instalé un sistema de seguridad de última generación, rejas en las ventanas y sensores de movimiento en todo el perímetro. Pero todavía no me siento seguro, porque a veces, cuando estoy trabajando en el sótano con los auriculares puestos, creo ver unas botas a través de la ventana. Y sé que si me giro, él estará ahí, esperando a que abra la ventana para dejar entrar el aire fresco. Lo peor no es el miedo a que vuelva. Lo peor es que ahora, cuando hablo, a veces me parece escuchar un eco muy leve, un retraso de milisegundos en mi propia voz, como si alguien la estuviera practicando en algún lugar cercano, perfeccionándola para la próxima vez que nos encontremos.